Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. Unas semanas atrás me di cuenta que una persona mayor de 80 años había sufrido por la traición que él vio en su madre. Prácticamente estaba viviendo muerto en vida. Su dolor, su tristeza no había desaparecido a través de los años, a pesar que esta persona había realizado también el poder lanzarse en el mundo empresarial, en la vida familiar, teniendo muchos hijos, pero el dolor de la traición no había desaparecido hasta que tomó una decisión, y es el poder perdonar. La experiencia de la traición es algo que lo vemos a lo largo de la palabra de Dios. ¿Y quién mejor que nos pueda hablar sobre este tema? Es nuestro Señor Jesucristo. Él vivió en carne propia la traición, y probablemente tú te encuentras también sufriendo en este momento y tú dices, ¿cómo puedo yo escapar de este dolor? En tu mente, en tus emociones, no parece desaparecer esa pesadilla. Mas quiero decirte que la Biblia nos da la respuesta, cómo vencer el dolor de la traición. En Juan capítulo 13, versículo 18 al versículo 20, dice el Señor: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, para que se cumpla la Escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Para poder ser sanados del dolor de la traición, es importante, en primer lugar, reconocer que no todos tienen buenas intenciones. Algunas personas sufren porque creen que toda la gente es buena. No todos son como las personas que nos han herido. Probablemente tú digas, todas las personas son iguales, porque alguien que te hirió, sea hombre o mujer, algunos llegan a generalizar que todos los hombres son iguales, o todas las mujeres son iguales, o todos los jóvenes son iguales, o todos los ancianos son iguales, o todas las personas en el mundo son iguales. La verdad que no es así. Es importante reconocer que no todos tienen buenas intenciones. Algunos sí, otros no. En segundo lugar, todos en la vida pasaremos por eventos de esta naturaleza. Si tú dices, yo nunca voy a experimentar la traición, déjame decirte, si el Señor Jesucristo fue traicionado, también cada uno de nosotros podemos ser traicionados en el trabajo, en el ambiente familiar, en la vida empresarial, en el campo educativo, donde sea. Te vas a sentir traicionado por aquellas personas a las cuales tú le habías extendido tu mano. Las personas que dañan más profundamente son las que más se acercan y buscan ser de confianza. ¿Quién era Judas? Tesorero, hombre de confianza. No solo eso, en la última cena, el que estaba en la cabecera de esa mesa era el Señor. Pero la parte izquierda de la cabecera se sentaba la persona a la cual el Señor de esa mesa estaba dándole el honor. Pero Judas se sentó en ese lugar. En otras palabras, las personas que normalmente son las que traicionan son las que empiezan a buscar tu amistad. Y no solo eso, sino que quieren definitivamente ocupar un puesto de honor. Y es ahí donde duele tanto, porque son las personas que creemos que son las personas más fieles, porque están cerca físicamente de nosotros, pero no mentalmente. Dios nos anticipa las experiencias de la traición para prepararnos espiritual y emocionalmente. Este es el segundo paso importante para vencer el dolor de la traición. Por eso que en el versículo 19 dice, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Dios nos anticipa que estas cosas van a suceder. Entonces de ahí entonces el error de creer que todas las personas son buenas y que nada malo
me ha de suceder. Debo de quitarme esto de mi mente. Por supuesto, esto no significa que yo debo de vivir bajo un temor de la sombra, que todos me van a traicionar. No, sencillamente es que en algún momento va a suceder para que no nos tome por sorpresa y nosotros no caigamos en un desánimo. Porque estamos en esta tierra y la naturaleza humana así es. De ahí que entonces el creer en la importancia del poder salir adelante con la ayuda de Dios, por medio de reconocer que Dios anticipadamente nos advierte esta situación, esto nos ayuda que en el momento que suceda nos recordamos de la palabra de Dios. Y en tercer lugar, hay que creer que hay personas que son instrumentos de Dios. Por eso Jesús en el versículo 20 dice: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Hay gente que son instrumentos de Dios. No todos son como Judas. 11 permanecieron fieles, 1 fue infiel. Entonces yo tengo que aprender también a valorizar que hay personas que son embajadores de Jesús. Cuando el Señor dice aquí que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. El que recibe el mensaje de un embajador de Cristo, un discípulo, un cristiano, está recibiendo a Jesús, y el que recibe a Jesús está recibiendo al Padre. Entonces, cuán importante es poder vencer el dolor. Quita de tu mente el falso concepto que todos son buenos. Hay que aceptar que Dios nos revela que vamos a experimentar en algún momento dado ese dolor. Sin embargo, con la ayuda del Señor vamos a poder sobreponernos. Así que cree que también hay personas que son verdaderos instrumentos en las manos de Dios. ¿Cómo vencer el dolor de la traición? La manera en que Jesús lo hizo con Judas. Le lavó los pies, tú también debes de hacerlo. Perdona a esa persona que te ha traicionado y sé feliz en el día que te ha tocado vivir, y no condiciones tu felicidad en el futuro por la amargura del pasado. La única manera de ser libre es perdonando. Que Dios te bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.